Hablamos de lo que anunció hoy el gobierno, que es básicamente el plan para sacar los dólares del colchón. Hay dos fases en este programa, según lo anunciado. La primera, que se va a implementar de manera inmediata a partir de decisiones del Poder Ejecutivo. Y la segunda, que es un proyecto de ley para proteger ahorros de eventuales modificaciones de gobiernos futuros. Empecemos a ver los detalles en las placas. Básicamente el gran tema es la derogación de regímenes informativos, donde hay varios cambios en ese sentido. Algunos tienen que ver con topes de lo que los bancos tienen que informar. Ahí tenemos. Derogación de regímenes informativos, compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales. Escribanos no van a tener que reportar operaciones notariales, compra-venta de vehículos usados, pagos de expensas, código de oferta de transferencia de inmuebles, el famoso COTI, consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. Ahí lo que pasaba también es que había duplicidad en la información que se recolectaba, ¿no? Casos como que un supermercado debía informar determinadas compras o se pedía el DNI y demás, y cuando la verdad es que hay información que se pedía a una misma persona por diferentes lugares, lo que se hizo fue simplificar toda esta cuestión. Se relajan obviamente también los controles. Después también hay un tema que tiene que ver con las exigencias fiscales bancarias. Ahí está. Nuevos umbrales para reportes financieros, nuevo régimen simplificado de ganancias. Todavía hay mucho detalle que resta por conocer, que se va a saber a medida que se vayan publicando las resoluciones que instrumenten todas estas decisiones. Y lo más lejano quizá es el proyecto de ley. No sé si tienen alguna información de cuándo esto se estaría enviando y con qué alcance al Congreso de la Nación. Blindaje de los ahorristas ante posibles cambios del gobierno o normativas fiscales. A mí este tipo de leyes en general no me gustan, pero bueno. Reducción de plazos de prescripción a través de una reforma en la ley de procedimiento tributario. No sabemos el texto, pero a mí me hace acordar mucho a la ley de intangibilidad de los depósitos. No estoy comparando, no tiene nada que ver esa ley con lo que se está diciendo ahora, pero hay que ver, por ahí es un poco redundante. Respecto de todo el paquete anunciado previamente, básicamente es como desburocratizar, y no hay acá un formato de blanqueo como de alguna manera se interpretó. De hecho, hasta el propio presidente dijo una especie de blanqueo. Y la gran duda o inquietud es si esto efectivamente va a implicar o no que gente vaya con dólares no declarados y reactive la economía, ¿no? Que es como la gran discusión o el gran punto que queda hacia adelante, ¿no? Sí, a ver, primero me parece que hay algo que es clave que vamos a tener que analizar cuando esté el DNU, ¿no? Cuando esté el decreto, sí, con la letra chica y más especificado esto. Y por otro lado, los varios proyectos de ley que vos recién citabas que van a ir al Congreso. Me parece que con eso se va a poder tener una información un poco más concreta y clara, porque la verdad que en cuanto a las expectativas que había en relación a este anuncio, expectativas generadas por el propio gobierno las semanas anteriores, y lo que fue finalmente el anuncio, bueno, parecería que no fue tanto como se había anunciado que iba a ser. Por eso digo que me parece que hay detalles bastante importantes que todavía faltan conocer, y que me parece que también hay algo que es la lógica un poco del gobierno, de generación de expectativas que después en la práctica no sé si se plasman de manera tan concreta como eran esas expectativas, digamos, ¿no? Sí, con los que yo hablé de un poco de entre economistas o gente del mundo. Hablé con Lacha, porque Lacha estaba en éxtasis, no les puedo explicar, me dijo, estoy en modo colchón. Es que le simplifica un montón de cosas. Claro. Hay un aspecto muy grande que tiene que ver con la simplificación, y esto es, sobre todo para el que, lo voy a decir así como muy llano, el que tiene un puchito en negro, ¿no? Esto no es, o sea, el gran evasor, el narco, lo hacía antes, lo va a seguir haciendo en un futuro si no
van específicamente contra eso. Esto, al menos por lo que yo pude consultar, me parece que todavía es una noticia en desarrollo porque no vimos la letra chica, porque falta ver una reacción más formal de todo, pero muy bien recibido por aquellos que trabajan con parte de la economía en negro, porque, bueno, dicen, no, si no, no me da el número, no me da el negocio, lo que fuera, y en esos sectores yo noté una aprobación. No sé ustedes. Sí, yo sí, pero también es cierto un poco lo que decía Diego, que digamos, hay que ver la letra chica, hay que ver los proyectos, hay que ver el DNU, porque no sabemos si va a salir esta noche o cuándo va a salir, pero también es cierto que por lo que venía anunciando el gobierno y que uno ve los anuncios de hoy, no quiero decir que hubo una marcha atrás, pero hubo un anuncio un poquito más cauteloso. Y recién, más allá, de hecho, Caputo habló del Gafi, que venimos de una revisión, lo hemos hablado acá, de que Argentina ahora está en la lista celeste y tuvo un avance después de la revisión de más de un año. Y hace un rato, en Infobae, contaba Román Lechman, que es la vocera del Fondo Monetario, después del anuncio, lo que comunicó es que el gobierno se comprometió, cuando firmó el acuerdo con el fondo, a fortalecer la transparencia financiera. Entonces lo que digo es que evidentemente algo de esto puede tener que ver con la expectativa de generar el gobierno a lo que está anunciando ahora. A ver, hay algo que es así hace ya tiempo, que es que los países desarrollados tienen una particular preocupación por lo que son los mecanismos de lavado de activos. Por lo tanto, me parece que la mesura del anuncio de hoy en relación a la expectativa que había generado el gobierno, me parece que está exclusivamente vinculada con eso. Y vos citabas al Gafi. Bueno, el Gafi es el principal organismo que controla este tipo de mecanismos. Entiendo que hay algo que está vinculado directamente con eso, ¿no? Con esos mecanismos y con esa moderación que no pareciera ser lo mismo que estaba presente en la narrativa del gobierno antes de este anuncio, ¿no? Claro, es que pensando en esa narrativa, la expectativa que se pudo haber generado, los cambios que pudo haber o no entre lo que pensaban anunciar y lo que terminan anunciando, digo, si hubo un blanqueo que terminó hace poco. Muy poco, sí. Que fue muy exitoso, 20.000 millones. Un poco más incluso. Como que no me queda claro al sector que están apuntando. O sea, que el que no se animó en el primer... O sea, ¿cuál es porque encima acá tampoco hay una condonación, digamos, de impuestos o lo que fuera. O sea, ¿por qué entrarías en este si no entraste en el anterior? O dólares o pesos, ¿no? Porque tampoco hay mucha... o sea, no es que solo para los dólares. Sí me parece bueno toda la simplificación que hacen de un montón de trámites. Hay comunicado de los bancos, por ejemplo, que están felices con las pymes, como decía Jessy, que contaba Lacha. Digo, hay un montón de sectores de la economía real que celebran esta simplificación de muchos trámites, que está bueno, una actualización de los montos. Digo yo, por ejemplo, lo de las transferencias personales de 1 millón a 50 millones, que está bueno, porque si es 1 millón de pesos hoy, que los bancos estaban obligados a informar y que yo, bueno, ahora eso pasa a 50 millones, es un salto grande, pero bueno, qué sé yo, te simplifica las cosas, puede hacer que lo que antes era más trabado ahora sea más fluido. Lo que no termino de entender es por qué alguien que no blanqueó antes blanquearía ahora. Sí, una cosa antes de ir más al desarrollo desde lo económico y lo tributario de lo que se anunció hoy. También hubo una apuesta en la comunicación. Habló primero Manuel Adorni. Tu decisión. Sí, tus dólares, tu decisión. Una frase de una mente un poquito... es una... sádica. No, es una chicana. Sí, es una chicana. Es una chicana porque es el impacto. Es la línea que se utilizó cuando se trató el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Tu cuerpo, tu decisión. Tu cuerpo, tu decisión. Mi cuerpo, en realidad. Es una frase buscada para generar un efecto. Lo logró. La frase está bien porque tuvo un impacto. Todos los medios están titulando tus dólares, tu decisión. Y otra frase, había una cuestión narrativa muy bien armada en el discurso de Adorni, de un cambio de época. Puedes compartir o no, te puede gustar o no, puedes estar completamente en contra del modelo económico que propone el gobierno, pero tiene muy clara la narrativa a dónde apuntar. Y la otra frase es, lo tuyo es tuyo. A mí me hizo acordar la frase, ¿te acordás? Hicimos mucho PPT con la frase, lo tuyo no es del todo tuyo, que decía la Nata. Lo tuyo es tuyo, está como, si uno lee el desgrabado de lo que dijo Adorni, hay 2 o 3 frases que muestran un poco qué quieren decirle al ahorrista común o al... esto para mí no está dirigido al grande, digamos, es otra cosa.
Pero es bueno. un efecto clase, me parece que no busca efecto clase media también. Y lo de reparación histórica Sí. también, A ¿no? Macri. Es una mojadita de oreja. ¿Se acuerdan lo de la ley de Sí. reparación histórica para los jubilados? Sí. Bueno, acá es de tus dólares. Sí. No sé, tampoco, tanta gente que tiene dólares que. Puchito que negro blanquear. yo creo que sí. Pero Sí, bueno. yo me acuerdo del informe, ay, se me fue el nombre ahora, que vino a contarnos cómo estaba la clase media y demás. Sí. ¿Quién se consiguió? Guillermo Oliveto. Oliveto. No. No, Moiguer. Moiguer. Fernando Ah. Moiguer. Y la verdad, que lo que él decía ahí, uno tendría a pensar que no hay tantos dólares. Vamos a sumar esta conversación a Sebastián Domínguez, contador público y especialista en tributación. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Y esto es una casualidad, ¿no? Federico Domínguez, otro Domínguez, economista y asesor financiero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, empecemos por a desglosar el anuncio de hoy. Es un anuncio que es más de simplificación tributaria, más de una cuestión burocrática que un blanqueo. No sé cómo lo leyeron ustedes. Sí, bueno, no es un blanqueo, lo aclaró expresamente Sí. hoy, lo aclararon, dijeron con esas palabras, no es un blanqueo. Se esperaba que no sea un blanqueo porque no hay forma de hacerlo por decreto, por normas del Poder Ejecutivo. El blanqueo tiene que ser por ley, ¿sí? O sea que no podían liberar impuestos con estas medidas. Y por todo lo que anunciaron hasta ahora, no hay no hay idea de mandar un blanqueo, no hay liberación de impuestos. En todos los casos lo que hay es que Arca va a recibir menos información, va a tener menos elementos para hacer determinaciones, ¿sí? O sea, es sacarle información. Como bien decían, hoy alguien que deposita, por ejemplo, más de, no sé, 1 millón de pesos en el banco le informa a Arca esos depósitos, si son billeteras, 2 millones, bueno, eso pasa a 50. Quiere decir que ahora Arca no va a recibir automáticamente la información. Antes, sin hacer nada, la recibía. Y con eso podía cruzar información con las declaraciones juradas de los contribuyentes, cosa que no va a hacer porque no lo va a tener. Sí, un ejemplo para complementar lo que estás diciendo, muy conocido era, no sé, un monotributista de repente aparecía viendo la final de Wimbledon, ¿no? Y había pagado toda la tarjeta de crédito. Entonces, Arca decía, che, esto es raro, acá hay algo que no está cerrando en lo que vos declarás y lo que estás gastando. Claro, ese régimen, por ejemplo, se elimina directamente. Sí. O sea, no es que hay un monto. Ahí tarjetas de débito, crédito, no se informan. Entonces, no tiene esa información para cruzar. Después se derogan los regímenes que ustedes estaban comentando. Por ejemplo, el escribano. Alguien iba a comprar un inmueble en efectivo, que no usaba el banco. Iba con efectivo, lo compraba, pero el escribano informaba la operación. A partir de ahora no la va a informar. Entonces Arca esa información no la tiene. Pero ¿De depende del verdad le monto. informaba? Sí, Pero- lo cumplían pero- porque las sanciones para los escribanos son muy Pero va a importantes. depender el monto ahora también. No, para escribanos se elimina el régimen, directamente al régimen de información. Entonces, ¿qué pasa? El que quería vender el inmueble tenía... Pero perdóname, esa información sí se tiene que declarar ante la FIP, Arca. Depende, porque si ahora está simplificada la declaración Sí. jurada de ganancias para el 2025, digamos, no se va a informar dentro de los bienes, no se informan bienes, con lo cual no tiene que ponerse el inmueble en la declaración jurada de ganancias. Si esa persona entró en el REI BP, que fue el régimen anticipado de pago de bienes personales el año pasado, o está debajo del mínimo no imponible, no presenta bienes personales, por lo cual Arca no va a recibir una declaración del contribuyente diciendo tengo estos bienes, tengo este inmueble, que el año anterior no lo tenía. ¿Sí? Entonces no tiene la información de que compró el inmueble, no tiene contra qué analizar si tiene o no un inmueble más o un inmueble menos. Y toda la información que ya tiene, ¿qué hace? La va a poder usar, pero eso va a ir quedándole desactualizado año a año a medida que esto avance. ¿Y el que sí paga bienes personales? Ese va a tener que informar los bienes. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, no va a tener que compró el inmueble por el escribano, va a tener que, si declaró el inmueble, por el contribuyente. Si no lo declara, y por esos datos no se entera que compró un inmueble. Puede ser que se entere por otras cosas. Si el escribano le emitió una factura identificándolo, bueno, ahí el escribano informa su factura electrónica, tiene Arca el dato de la actividad del escribano que le facturó. Puede pensar que puede haber comprado un inmueble, puede haber sido otra operación, o puede no identificarlo ahora, porque a consumidor final el monto va a ser 10 millones para identificar. Ahora, un resumen rápido, todavía falta la letra chica, ¿verdad? Pero digo, puede ser que ganamos en simplificación y desburocratización y perdemos en transparencia.
A ver, lo lógico, esto que está... que no con la cara. Sí. No, pues yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones, porque se ha dicho que con esto podía haber cuestiones de lavado de dinero, y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a empezar a funcionar más como por ejemplo sucede con los bancos americanos. Los bancos tienen su proceso de AML en función de las normas de la GAFI, donde tienen que conocer a su cliente, chequear que ese dinero no provenga ni de la corrupción, ni del narcotráfico, ni del terrorismo, ni de actividades ilícitas, pero donde son más laxos es con la cuestión tributaria. No te piden que muestres tu declaración de bienes personales y de ganancias. Son dos cuestiones diferentes. Y lo otro me parece que es muy importante resaltar que los dólares, los argentinos... son dólares bien ganados en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que venimos de décadas de violación sistemática de los derechos de propiedad, de impuestos confiscatorios y de una persecución y en muchos casos ilegalidad a la compra de dólares. ¿Pero en qué te basas para hacer esa información? Esa afirmación, digo, de que la mayoría de los dólares fueron obtenidos de manera legal. Porque el argentino, al vivir en un país sin moneda, donde el Estado destruyó varios signos monetarios, se confiscaron reservas del Banco Central, hubo emisión monetaria desmedida, la única forma de proteger su valor era comprando dólares. Digamos, la gente no es que compraba dólares. Argentina es el país de los que más compran dólares en el mundo porque no había monedas. Entonces, estos son, la mayoría son pequeños ahorristas y ahorristas medianos que simplemente compraban dólares porque era la forma de protegerse frente a la voracidad del Estado y la destrucción permanente de la moneda. Una cosa respecto a lo que decías de que hay menos información, más simplificación. Digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, se presenta la declaración jurada de ganancia como va a ser la simplificada acá. No se presenta el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre, el consumido. Eso debería ser lo normal. Nosotros estábamos en algo anormal. O sea que no está mal eliminar todas esas exigencias, eliminar regímenes de información que no existen en otros lugares. Pero el tema es que a lo práctico, porque Sí. ahora está cerrando ganancias justo ahora, ¿no? Sí. Esto es para el año que viene, ¿no? El simplificado es para el año que viene. O sea, Sí. y el año que viene, ¿qué va a tener de distinto cuando cada uno, el que paga, tenga que hacer su declaración de ganancias? ¿Qué Bueno, tiene de distinto? si opta por va a ser optativo el régimen, va a entrar y va a tener una declaración jurada pro forma. La AFIP ARCA le va a decir, estas fueron tus ventas, estos fueron tus gastos. Si estás de acuerdo, aprobale y paga el impuesto. ¿Sí? La va a prearmar. Uno puede... Ay, ¿no necesito más contador? Puede ser. Sí. Pero usted está liquidado. No, nosotros podemos seguir asesorando. Nuestro asesoramiento va a seguir siempre siendo importante. Ahí ¿me conviene aceptar o no me conviene aceptar? ¿Está bien esto? En eso, digamos, por más que no se exija el consumido, que es esto, lo que uno destinó para vivir, que lo tenga que declarar, es bueno hacer ese análisis, cosa de que uno esté presentando bien la declaración jurada, porque lo que tiene ARCA, es cierto que tiene las ventas, por ejemplo, pero cualquier profesional factura y no paga por lo facturado impuesto a las ganancias, paga por lo cobrado, por lo percibido. Entonces ARCA le va a poner la facturación, no le va a poner lo que cobró, porque no sabe si lo cobró o no. Hay que ajustarlo. Lo mismo con los gastos. Hay cosas que no son gastos, son bienes de uso, hay que amortizarlos. Es una simplificación, pero decir que se va a poder cada uno liquidar el impuesto solo me parece demasiado audaz. Pero digamos. si hay un montón de cosas de información que ya no van a ser obligatorias de aportar inmediatamente. ¿Cómo va a sacar lo que vos gastás? Bueno, por el libre, digamos, si uno se dedica a una actividad profesional, por ejemplo, compra y le facturan a su quit. Sí. Entonces el vendedor emite facturas a quit del profesional. Eso ARCA lo tiene. O sea, Por tiene más que cruzar todo. Claro, va a tomar todas las facturas que le emitieron al contribuyente como gasto, todas las que el contribuyente emitió como ventas. En eso, que son las facturas, es cuando dicen, bueno, se va a poder comprar un auto con $50.000 en negro, por ejemplo, porque ahora no está el régimen de información de autos usados. Hasta cierto punto eso es así, porque no está el régimen, pero una agencia emite una factura y para poder patentarlo en el registro, la factura tiene que estar a nombre del que compró. Claro, pero si yo te Entonces, compro un auto a vos, o sea, y te pago, eso ARCA no se entera. En ese caso no, pero si era particular no se cumplía el régimen de información, eso lo cumplían las agencias. Ah, Entonces, o sea, las ya no se hacía, decís. Las agencias lo cumplían, ahora se lo sacan. Está bien, pero ahí ARCA igual sigue tiene, estando la tiene que factura. ir, no quiero decir discreción, pero ahí ARCA va a buscar caso por caso, entonces ya no le llega directamente el reporte. Le llega la factura. Le llega la factura. Y tiene que relacionar actividad del que factura con la factura. Entonces, ese vende autos, bueno, esta factura debe ser de venta de autos.
obviamente le dificulta su tarea. Ahora, ¿sí? te hago una- Pero no es que no la Eso. tiene. Sí, pero una No es que no pregunta- recibe nada. ¿Vos tiene el Algo recurso tiene. para hacer eso, Arca? Y va a tener que mejorar sus procesos. Bueno, pero el digamos. gobierno había No es dicho fácil, no es que el fácil. anuncio tenía que ver con dejar de perseguir. Claro, bueno, pero yo te Bueno. imaginemos que yo tengo $40.000 en negro. Y digo, me compro una camioneta, listo. Voy y me la compro. ¿Qué seguridad tengo yo que no va, de repente no aparece esto en mi declaración? Si vos O sea, la compras una plata es negra, camioneta, pero la operación en una agencia, o sea, es blanca esa operación. te la factura. Entonces Arca va a recibir que vos Sí. hiciste una compra de $40.000 Sí. y tenés una compra de 40.000. Si después tus ingresos no son razonables Sí. con eso, te puede hacer una fiscalización y te puede hacer un ajuste si era plata negra. Sí, o sea, no es que se elimina la posibilidad de que Arca haga ajustes. Sigue existiendo la posibilidad, pero es mucho más difícil porque no recibe. Perdón, Pero esto no, invita entiendo. esto no invita a que uses los dólares. Si vos tenés esa duda de, che, y al final me dicen que van a hacer la vista gorda y no, ¿por qué te vas a arriesgar? Bueno, ahí falta que conozcamos la reforma de la ley de procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque a través de esa reforma pueden sacarle más facultades a Arca y que, por ejemplo, sacarle todas las presunciones legales en base a las cuales hace los ajustes. Entonces se le dificulta más la tarea y además también trascendió, o sea, dijeron que van a cambiar el término de la prescripción. Hoy Arca puede, a un contribuyente inscripto, le puede ajustar los últimos 5 periodos fiscales, que como se cuentan terminan siendo 6. Eso lo van a modificar, no dijeron cuánto, pero quizás lo fijan en 2 años. O sea, lo que yo puedo revisar hacia atrás. Claro. Entonces, si lo fijan en 2 años, a Arca se le hace más difícil porque no recibe los regímenes de información, no tiene los datos, Está bien, tiene que pero investigar. me parece que lo que va Jessy y comparto es que asumís un riesgo igual. ¿Por qué? Hay 2 Por años donde te supuesto. pueden enganchar, por decirlo de alguna manera. Entonces, supuesto. no termino de entender esto que decía el gobierno de que nadie te persiga para que cuando usas tus Claro. dólares debajo del colchón. Sí, o sea, no es así literal. O sea, porque la realidad es que los órganos. O sea, que si quieren me pueden perseguir. Sí, pongámosle un monotributista, olvidémonos del régimen simplificado de ganancias. Un monotributista, ahora, hace depósitos en negro, supongamos que está en la categoría más baja, factura algo y después hace depósitos en negro en el banco, que el banco no informa porque son menos de 50 millones mensuales. Si Arca le hace una fiscalización al monotributista y encuentra eso, ¿cómo lo encuentra? Le hace un requerimiento al banco y le dice, dame todos los extractos. Vos no me informaste automáticamente porque no existía la obligación, pero yo te puedo pedir los extractos de tal. Está bien, pero en Arca no va a ponerse una lucecita por esa operación. Tiene que salir Puede a hacer por bucear. muestreo, claro. Es más difícil Es por más eso. discrecional, digo, Pero el es más riesgo complicado. existe. Exacto, sí, sin duda. Pero el riesgo existe, porque si justo caes en ese muestreo, te excluyen del monotributo. Sí. Porque tus ingresos en el banco no están facturados. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que esto tenga en un objetivo del gobierno, Sí. que es que la gente use esa plata que no está declarada para, obviamente, generar actividad económica? Es muy importante. Yo describo el plan de gobierno hasta el momento en 4 etapas. La primera etapa fue el superávit fiscal y el recorte de gasto público que se hizo desde el inicio de la gestión. Vos desde enero del 2024 tenés superávit fiscal. La segunda etapa fue cuando se congeló la base monetaria amplia. Es la etapa de la no emisión y el equilibrio cuasi fiscal. Eso comenzó a mediados del año pasado. La tercera etapa fue la recapitalización del Banco Central y la salida del cepo, que fue un proceso muy exitoso, del cual salimos de la intervención y sin intervención en el mercado de cambios. Y la etapa 4 es la baja del riesgo país y la remonetización de la economía, en pesos y en dólares. Y acá es donde es muy importante el anuncio de hoy. Porque la mayoría de las tenencias monetarias de los argentinos están en dólares. Se calcula que solo en efectivo en el país hay más de 200.000 millones de dólares en unas 850.000 cajas de seguridad que están en bancos, más lo que está en hogares, más lo que está en empresas. O sea, hay una cantidad de dólares muy importantes. La economía está monetizada en dólares. El problema es que esos dólares no circulan por la cuestión sobre la que hablamos anteriormente. El gobierno tiene un objetivo, un target, digamos, aspira a que la base monetaria amplia, que serían, si querés, un indicador de la cantidad de pesos que hay en la economía, alcance entre el 13 y el 15% del PBI. Hoy esa cantidad es del 6% del PBI en pesos. Si comienzan a circular más dólares y también comienzan a circular más pesos, ese número, digamos, vamos a estar más cerca de ese número y eso va a tener un impacto importante sobre el nivel de ¿Y actividad económica. ¿Hay una estimación de cuánto podría ser
lo que se blanquee, sí. Uso la palabra porque en definitiva es cuánto de lo negro se use. No lo sé, yo creo que esto va a tener al principio más impacto en transacciones un poco más importantes, como compra de propiedades, automóviles, maquinaria, digamos, lo que son bienes más de capital, y no tanto para consumos cotidianos, que es algo que también el gobierno está buscando en el mediano plazo. Federico, ¿Pero por qué? Dale, Manu. Dale. No sé por qué. Porque siento como que ya un montón de compras eran en negro, yo entiendo, pero el cómo sí, ¿viste? Pero la verdad es que vos ibas a comprar un departamento o comprabas una casa y escriturada por la mitad del valor de esa casa. Digo, ya hay un montón de cosas que funcionan, que ya eran así de hecho. Le está sacando el miedo a la gente. La gente en muchos casos tenía miedo a usar sus dólares. A veces entrar en un proceso de un blanqueo, que tenés que llamar al contador, hacer una declaración. Hay gente que tenía desconfianza de ese proceso. ¿Vos decís que alguien que tenía dólares para comprarse una casa dejó de comprársela o un departamento porque tenía miedo que el Estado lo persiga? Hay casos, sí. Y sobre un monto tan importante de dólares que hay en Argentina fuera del sistema, porque no solamente tenés lo que está en efectivo en el país, también tenés una muy importante cantidad en el exterior. Muchos de esos dólares no se usan por miedo a la voracidad del Estado y a la eso es otra cosa, porque los impuestos te lo van a seguir cobrando. Sí, o sea, hasta que no bajes los impuestos no vas a... Pero es un proceso, esto te ayuda a blanquear la economía. No es un proceso de un día para el otro. Yo lo que tengo miedo es de la voracidad del Estado. Sí. Acá no me están anunciando una baja de impuestos, que a mí me diga, entonces voy a traer mis dólares de afuera y me voy a comprar, qué sé yo, departamentos acá para tener una renta y bla. Bueno, si haces eso, vos sabés que vas a pagar impuestos. Digo, no es que, ¿me entendés? No veo que haya un... A ver, si le tengo miedo a la voracidad del Estado, eso no cambió. Eso cambió mucho, sí, porque vos lo que tenés acá es un gobierno que toma constantemente medidas para dejar de intervenir en la economía. Tú viste, desde que asumió el gobierno no solamente eliminaste el impuesto inflacionario y el déficit, también bajaste 2 puntos del PBI en impuestos. Y la señal no, pero pará, porque no es política la pregunta, sí. Digo, es bien concreta para el que está mirando en su casa. No, pero eso es importante. La señal a futuro de que el gobierno va a seguir reduciendo impuestos y no va a violar los derechos de propiedad es muy importante. Bien, pero es como vos decís, es una señal. Lo que yo digo es, no hay ninguna medida concreta, como podría ser la baja en impuesto para una persona que tiene miedo, que la entiendo, Sí, digo, me pasaría igual. Pero no en este aspecto en particular. Pero que bajó decís, bienes personales el año pasado. Junto con el blanqueo hubo una baja de bienes personales, hubo la posibilidad de pagar 5 años juntos. En este paquete de ahora, quiero decir, porque bienes del anuncio desde el anuncio de hoy a esta parte, respecto de la voracidad del Estado, no hay un cambio, o quizás yo no lo entiendo, por eso te pregunto. Yo cómo lo veo. Primero, las medidas que anunciaste el año pasado generan más confianza. Y lo que anunciaste hoy es muy importante, porque lo que te están diciendo es no te vamos a estar encima persiguiendo con una lupa con cada transacción que haces. Es un cambio no solamente de fondo, sino actitudinal respecto al rol del Estado. Sí, yo creo que un poco a lo que apuntás es, en el blanqueo se le dio la posibilidad a la gente de tener los dólares en blanco para entrar en el blanqueo, con seguridad jurídica, no reclamarle ningún impuesto y con eso después pueden hacer lo que quieran. Hasta $100.000 era gratuito, o sea, era súper interesante y si superaba... Tenía un incentivo mejor que el de Macri, que te ponía un impuesto que era más alto. Vos era escalerita, ¿te acordás el de Macri? Claro. Era otro contexto. Con Macri parecía que iba a haber un intercambio de información con Estados Unidos sobre beneficiarios finales, incluso de sociedades. Sí. Eso fue lo que movió mucho el blanqueo de Macri. Sí, ahora, este régimen no tiene ningún beneficio de esos, es un riesgo. Es decir, uno, si utiliza plata en negro, puede hacerlo porque dice, bueno, Arca no me va a verificar, porque dijeron que no va a controlar, va a mirar por otro lado, no va a recibir esto o el otro, pero están todos los riesgos impositivos. Bueno, eso es lo que digo. Sí, eso no cambia. Eso no cambia, porque si Arca lo encuentra, un funcionario público tiene que hacer un ajuste. Claro, la diferencia es que no va a pasa saltar la alarma. No va a recibir información para hacer un cruce automático y que surja. Pero si lo detecta, como hoy están las normas, por eso hay que ver cómo modifican la 11683, la ley de procedimiento, como hoy están las normas, no hay ninguna garantía de que no pueda pasar. Entonces... ¿Y si esa ley no se modifica, qué pasa? Y mantiene todas las facultades. Hay una presunción, que es la de incremento patrimonial en lo justificado, que lo que hace Arca es decir, te encuentro un bien que no tenés declarado, presumo que no está declarado, demostrame el origen de los fondos. Y es una presunción a favor del fisco, en contra del contribuyente. Hoy dijo Adorni, se acabó la época en que el argentino es volvemos a la época en que el argentino es el inocente y Arba tiene que demostrar la culpabilidad. Eso sería intercambiar la carga de la prueba, que sería modificar la ley de procedimiento. Está bien, pero digo,
A ver si me explico. No puede convertirse en persecutorio. ¿Por qué te pregunto? Antes, Arca estaba enseguida la alarma en determinados montos. Ahora eso no va a pasar. 50 millones para arriba de personas físicas, 30 millones de personas jurídicas. Específicamente a transacciones bancarias. Sí. Ahora, yo soy Arca. Digo, a ver, Domínguez, ¿qué hizo? Busquemos a Domínguez. Sí. Digo, ¿no puede transformarse en eso? Es muy difícil porque hay gran cantidad de contribuyentes y no hay capacidad para ir a puntuales. Digamos, sí hay, pero no se puede ir a todos. ¿sí? Si deciden a Domínguez, por muestreo, por lo que fuera, hacerme una inspección, me abren una fiscalización a mí, yo presenté la declaración jurada simplificada, lo que fuera, y agarran y le preguntan al registro de la propiedad inmueble, a ver los inmuebles que tiene Domínguez, y quizás, si yo compré uno y no lo tengo justificado el año pasado, me va a hacer el ajuste Arca de este gobierno o del que venga. No es una cuestión política. El funcionario que detecta eso, el ajuste lo tiene que hacer. Entonces, esto es una herramienta, pero difícilmente es un boom inmobiliario a mi criterio, por esta medida así aislada. Y ¿no? En base a, no sé si pudiste hablar con colegas o con clientes, ¿cuál es la recepción que empezás a ver desde lo tributario y desde lo que, bueno, se quita dentro de la burocracia? ¿Había una percepción que pudiste recoger o no? La percepción es positiva hacia la simplificación y todo, pero advirtiendo que riesgos existen, que no es que hay liberación de los impuestos. No hay liberación de impuestos. Ni de impuestos, ni de sanciones, ni tampoco de la persecución penal. Bueno, van a mandar un proyecto de ley para modificar los montos objetivos de punibilidad, que hoy está en 1,5 millones de pesos. Quien evadió impuestos a las ganancias el año pasado por más de 1,5 millones cometió un delito de evasión simple. Es una locura. Eso sí, probablemente lo lleven eso es una locura. A 100 millones para resolver ese tema. Pero ¿de 1,5 millones a 100? Y si uno lo ajusta por IPC, de la última actualización que fue a finales de 2017 ahora, es 100 millones. Y faltó una cosa que habían dicho que iban a mandar un proyecto que no lo comentaron hoy, que es el tema de la ley penal cambiaria, ¿no? Que era el que compró dólares en el blue, cometió una infracción ahí cambiaria. De eso hoy no se habló, no sé si no lo van a mandar o se olvidaron. Eso es muy importante. Es algo que tiene que hacerse, porque si no, el que tiene dólares puede tener un problema penal. ¿no? ¿Por qué Además decís del tema de la ley cambiaria, que decías que es importante? No, porque casi gran parte de los argentinos compraron dólares en el mercado informal en los últimos años. Son cientos de miles o millones de personas. Con plata que era blanca, o sea, que se ve obligado porque no tenías cómo hacerte dólares. Vos cobrabas tu sueldo y te sobraba algo. ¿Y la modificación de la ley cómo sería? No lo sé, pero calculo que se va a descriminalizar esa cuestión. No, quizás se ponga un monto, ¿no? No lo sé, pero debería ponerse penalizar, sí, con hasta un monto que no se persiga. Lo que pasa es que es medio complejo porque eso puede seguir pasando a futuro, ¿no? O sea, porque hay que ver, claro. Porque se habla de los dólares en el colchón, pero ¿por qué no son los dólares generados mañana en negro? Son cualquiera, es el flujo, no es el stock, es todo el flujo diario. Si lo hacen permanente. Es que pasa a ser permanente. Claro, esa es la gran diferencia que hay con un blanqueo, por ejemplo, que un blanqueo, además de, por supuesto, que va al Congreso de la Nación, y esta es otra gran diferencia, tiene una temporalidad. Siempre un blanqueo tiene una temporalidad. Este último fue de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Más o menos, porque arrancó en octubre, terminó en abril. Esta batería de medidas no tiene temporalidad, en principio, ¿no? Hasta donde conocemos. Tal vez después vemos igual, por cómo viene la mano, pareciera no tener temporalidad tampoco. Lo sabremos después cuando esté el DNU, la letra chica, pero bueno, hay ahí también una diferencia. Sería raro porque si eliminás un régimen de información... Claro, por eso digo, pero me parece que a eso va lo que decís vos, que es interesante para pensarlo, como una de las pequeñas alertas a pensar, ¿no? Va a ver cómo evoluciona esto, por supuesto, que es... Bueno, no es solamente con el stock, sino con el flujo. Entonces, si vos seguís generando guita en negro, la podés meter en el sistema. Y te generas guita en negro, la metes en el sistema. Pensando en vos, pensando, ¿no? Si vos generás guita en negro y la vas metiendo al sistema, igual no es bueno. Para la recaudación probablemente sí, porque puede aumentar la recaudación. Para la economía también, claro, sí. Bueno. Lo que pasa es que no se pagan impuestos sobre parte de esa actividad que se realiza. Estás remonetizando. Si vos lográs que el 10% de los dólares que están en Argentina en efectivo entren en el circuito formal y tengan cierto nivel de transacción, estás hablando de estás aumentando 3 puntos del PBI, digamos, la base monetaria amplia, si querés, o el transaccional. Y eso sería muy positivo para la economía. Ahora, Federico, vos sos asesor financiero. Sí. Yo ya pasó el blanqueo. Yo voy y te digo, che, tengo en el colchón $100.000.
Sí. ¿Qué hago? No, tenés a ver, primero, obviamente, tenés que ingresarlos en el sistema financiero, pero después los podés invertir en una sociedad de bolsa y comprar bonos, acciones o cualquier producto financiero. Obviamente, te voy a decir al cliente, asesorate con tu contador para este punto. Pero opciones de inversión en una economía que está en crecimiento como la Argentina, que este año va a crecer más de un 6%, hay muchísimas. O sea, vos fomentás meterlo en el sistema blanco, digamos. Mira, los dólares en efectivo todos los años pierden más o menos un 3% contra la inflación en Estados Unidos. O sea que en 10 años perdés un 30% de lo que tenías ahorrado. Los países que construyen economías sólidas necesitan sistemas financieros sólidos y necesitan que los ahorros estén invertidos y generen. Bueno, ese es un gran desafío en Argentina. ¿Qué pasa con las compras de pasajes, por ejemplo? Las compras de pasajes, si se pagan en dólares, por ejemplo, Sí. ahí no hay percepción de ganancias. Y el O sea, vas al banco y tenés que, o sea, tenés los dólares físicos negros, tenés que ir, ¿cómo haces para comprar? ¿Cómo sería la operatoria, perdón? Bueno, lo que pasa es que si uno va y paga con efectivo en el banco, ahí le hacen una percepción del 5%. Y esa percepción está identificado el quit y supuestamente ahí Arca va a recibir la información de que hay una compra de un pasaje, ¿no? Entonces, no se podría pagar en efectivo. Si uno deposita los fondos, no entra dentro del régimen de información y paga por el banco, digamos, por transferencia bancaria, por ejemplo, o con tarjeta Perdón, de crédito. Si yo llevo dólares negros al banco y los deposito, Sí. ¿por qué no? Eso no se va a informar, según el monto. No se va a informar, pero queda un registro en el banco. Es decir, en el futuro se puede acceder a esa información. Queda un registro. Bueno, por pero más siempre no se que vos informe. blanqueás queda un registro. O sea, siempre Salvo está en el que se pague en sistema. efectivo. Pero no hay una obligatoriedad Salvo que de se pague en reportar eso al efectivo. gobierno. Entonces entiendo, no, si no. vos los depositas O sea, y no lo después tiene pagás... Arca. ¿Arca no lo va a tener a eso o sí lo va a tener? Lo va a tener si lo pide. Solo si se lo pide al banco, específicamente en un Ok. requerimiento por un contribuyente, si está por debajo de los 50 millones. Lo que no existe más es el ROS. El reporte de operación No, sospechosa. eso va a Sigue ser existiendo sí, eso. porque eso es de la UIF. Ese sigue. Eso No se va a toca. seguir. No dijeron bien las precisiones de qué van a modificar ahí, que van a ir hacia trabajar en el perfil de riesgo más que en montos, que van a aumentar los montos. Hoy pensemos que cuando en enero de 2024, cuando uno iba a comprar un automóvil nuevo a una agencia, por más de 26 millones le pedían el origen de los fondos. En mayo se aumentó a 60 y hoy son 100 millones. O sea, hasta 100 uno va con el efectivo a la agencia o por transferencia o lo que fuera, no le piden el origen. Entonces quizás lo aumentan aún más, ¿no? Y así pasa con otros. Ahora, Sebastián, en principio, en un aspecto, cuando uno ve el espíritu de una serie de medidas que tienden a cierta desburocratización, uno tiende a pensar que ese aspecto al menos es positivo. Ahora, cuando uno va en zoom out hacia el espíritu de esto que nos estás contando, que Arca tenga cada vez menos información acerca de los contribuyentes en un país que tiene un nivel alto de evasión fiscal. ¿Es bueno o es malo? Y desde el punto de vista de la administración tributaria es malo. O sea, si uno se sienta en el lugar de Arca y no es bueno. Claro. Le está sacando información, le está sacando herramientas. Que las tenga que tener y la realidad es que no las debería haber tenido nunca. Porque todo esto que se está sacando es lógico que no esté. Pero como bien vos decís, en un contexto de evasión, si uno quiere luchar contra la evasión, y no sería la mejor medida a tomar. Ahora, una cosa que hoy dijo Caputo, porque hasta ahora uno decía dólares en el colchón, siempre fueron dólares blancos y negros, no era solo dólares negros. Hoy Caputo se ofendió cuando le hicieron ese comentario al periodista y él dijo que dólares en colchón son los negros. Entonces eso implica que, hasta ahora no lo había dicho el gobierno tan explícito, está apuntando a los dólares negros, Claro, sí. no a los blancos y negros. Claro. A Solo- lo que tenés en tu casa o una caja de Claro. seguridad o en algún Invita lugar. Él dijo a una caja de utilizarlos. seguridad. Claro, claro, una caja de Claro, seguridad. la realidad es que evasión y flujo en negro en Argentina va a seguir habiendo mientras la carga tributaria sea tan elevada, porque vos tenés un porcentaje grande de la economía que está en negro y la parte que está en blanco es donde recae una presión fiscal que es de las más altas del mundo. Y la única forma de ir bajando eso es siguiendo recortando gasto público, que te bajó de un pico que llegó a estar en más del 44% del PBI, hoy está alrededor del 34%. Y la tendencia es decreciente. Bueno, tal vez ahí lo que habría que hacer, que es otra discusión y con otro proyecto de ley, no creo que este gobierno lo haga, pero
sería un sistema tributario progresivo, porque el de Argentina es bastante regresivo en cuanto a que IVA, por ejemplo, es el principal componente impositivo de la Argentina en materia recaudatoria. Ingresos brutos, si estuviera la Chacá me aplaudiría seguramente. El problema es el gasto, porque digamos, para poder bajar impuestos hay que seguir recortando gastos. El año pasado el gobierno a nivel nacional recortó 30 puntos del gasto, 30% del gasto. Las provincias un 20%. Pero aún así tenés, yo creo que el gran problema impositivo de Argentina son los impuestos que no se ven. El IVA recauda 7% del PBI. Ingresos brutos recauda 4% y con una alicuota mucho menor. ¿Qué significa? Que se acumula en la cadena. Entonces, la tasa efectiva de ingresos brutos probablemente sea el 11-12%. Impuesto al cheque tampoco lo vemos. Hay toda una serie de impuestos que no se ven que son los más dañinos. ¿Qué vemos? El ABL, el impuesto inmobiliario. Si nos llegara todos los meses 1 millón de pesos de impuesto inmobiliario, diríamos, uy, lo que me cuesta el Estado. Pero probablemente estamos pagando ese monto, pero en impuestos que no somos conscientes. Bien. Federico, perdón. Los dólares del colchón vistos a lo largo de la historia, doctor Mayol. Sí, porque decíamos tu dólar es tu decisión, que fue el eslogan de hoy del vocero Manuel Adorni, pero ya hubo en la historia, esto no es nuevo, sí, obviamente hay matices, hay diferencias, esto no es un blanqueo, hubo blanqueos en todos los gobiernos. En el 92, mirá qué buena, no sé si tenemos la solicitada. Ahí está, atrás tuyo, mira, yo la veo, Fede. Ah, vos la ves, bueno. Ahí está. Mirá qué efectivo el eslogan. Sáquela del colchón y duerma tranquilo. Esto fue en mayo de 1992, Domingo Cavallo, ministro de Economía, en los inicios del menemismo. Ahora hay una excelente oportunidad para que usted invierta legalmente los ahorros que tenía en el colchón, pedía el gobierno. Lo que pasa es que en este caso también te incitaba a regularizar la situación tributaria. No la desaproveche, dice el gobierno en esta publicidad del 92. Dice, solo le costará el 1% del monto que deposite, o sea, acá tenías que pagar una penalidad diferente al plan anunciado hoy por el gobierno y al blanqueo que impulsó el gobierno el año pasado. Tasa que se reducirá al 0,75% y al 0,50% según el plazo de colocación. Este es más un blanqueo. Este es un blanqueo con una penalidad y te invitaban también, obviamente, a regularizar la situación tributaria. Era claramente un blanqueo. Dice la publicidad, usted no solo está dando rentabilidad a esos fondos que tenía prácticamente ocultos, sino que también hará que se reintegren al circuito legal y productivo. Es espectacular el cierre de la publicidad. Sí, sí. Medítelo, decídase y quede en paz con su conciencia por el bien, por su bien y por el país. Esto es mayo de 1992. Mirá qué casualidad, porque hoy el gobierno también anunció en mayo, y en mayo del 2013, hace 22 años, 12 años, el entonces gobierno de Cristina Kirchner, con Hernán Lorenzino a la cabeza, con Axel Kicillof, viceministro de Economía, anunciaba los CEDIN. ¿Se acuerdan que eran los CEDIN? Los CEDINes. Sí, me acuerdo. Un certificado. Qué vieja que estoy. En dólares para dinamizar el sector inmobiliario y la construcción, que no resultó, la verdad que no resultó demasiado. No sé si tenemos el video, Andy, de lo que decía Kicillof, porque pasa el tiempo, pasan los gobiernos, cambian la metodología y los blanqueos o la exteriorización de fondos, pero el discurso siempre es más o menos parecido. Esto decía Kicillof en mayo del 2013 en el Senado. Ahora que la economía ha recobrado un proceso de crecimiento asociado a la inversión, podemos decir, esos dineros ociosos que tienen no van a dar un superrendimiento con una devaluación por parte del gobierno. Busquémosle una salida productiva, busquémosle una salida por el lado blanco, por el lado bueno de la economía, que beneficie al pueblo y a la nación. Entonces, cuidado con contestar a este proyecto diciendo que todo aquel que tiene dólares en el colchón es poco menos que un asesino. Muchísima gente se ha protegido de esas devaluaciones de los 50 años, que la podemos mostrar, y que este probablemente sea una de las etapas más largas donde no ha ocurrido nada de eso. Bien, Bueno, ahí estaba. ahí está. Un jovencísimo Kicillof. Un joven Kicillof en mayo del... Álvarez Agis estaba atrás, ¿vieron? Claro, Álvarez Agis estaba llegando a un costado, estaba Mercedes Marcó. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, impecable. Sí. Con la calidad que siempre Tengo tenés. un problema con el mix, sí. Ahí está, no se escucha muy bien.
Sí, se entrecorta un poco lo del doctor. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Pero ¿ustedes se acuerdan del blanqueo este de Menem del 92? ¿Cómo resultó? No, era un poco, era chiquito. Está muy bien. No me acuerdo. Espectacular. Lo que sí es, uno debería decir que el blanqueo que tuvo este gobierno fue obligado, porque el gobierno se encontró sin reservas, sin nada. Fue un manotazo que hubiera sido mejor que lo tome el año que viene, cuando ya la economía esté mucho mejor, digamos que ya el gobierno iba con su plan económico, que la economía mejorara, que... La realidad es que en el primer año de mandato, con la situación de la cantidad de diputados, senadores, incierto, fue un éxito sorprendentemente, porque mucha gente no se animó a entrar porque no sabía si se iba a poder seguir por el mismo camino, si después no iba a venir otro gobierno a aumentar impuestos, como pasó con Alberto Fernández, después el blanqueo de Macri. Entonces ese es un tema. El gobierno hubiera necesitado el blanqueo hacerlo el año próximo, no antes. Bueno, el año que viene puede ser otro. Podría ser otro, no sé si el año que viene, quizás si tiene un segundo mandato o digamos el último año, quizás hace otro. A mí lo que me impresiona es que se van sucediendo los programas de blanqueo y la cifra que se tira de lo que está en negro es siempre la misma. Sí, no porque sé si la economía argentina... la cifra, porque se sigue generando todavía muchísimo negro. La economía argentina genera estructuralmente dólares y dinero en negro. Ahí está, es un problema por la presión impositiva. Y hasta que no se logre bajar significativamente la carga tributaria, para lo cual vas a tener que ajustar mucho más el gasto, en especial a nivel provincial y municipal, eso va a seguir sucediendo. Ajustar el nivel de gasto o aumentar la gente que pague impuestos. Hoy el ministro Caputo, creo que cuando le respondió al periodista, o en otra parte, dijo, si más personas pagamos impuestos, vamos a pagar menos impuestos. O sea, aumentar la base imponible. Claro, para que hacer más eficiente el gasto, por supuesto, pero también que más gente pague impuestos, porque yo puedo recortar el gasto un montón, pero si solo paga impuestos el 50% de la Argentina productiva, totalmente, es medio imposible. Hoy lo que estamos viendo es que tenés la recaudación, que está creciendo en términos reales, al mismo tiempo que recortaste 2 puntos del PBI en impuestos, y que el gasto sigue cayendo, ¿no? En el último mes cayó 1,2% en términos reales a nivel federal. Esa diferencia, que a medida que la economía siga creciendo y el gasto se mantenga constante, te va dando un margen cada vez más grande para recortar impuestos. Y el gobierno ahí dejó claro que los próximos impuestos a recortar, en función de la capacidad fiscal, son las retenciones y el impuesto al cheque a nivel nacional. El impuesto al cheque que nació como por un ratito y se quedó a vivir. Y sería muy importante que las provincias acompañen con reducciones en ingresos brutos y los municipios con las tasas de seguridad e higiene. Bueno, ahí ya es una discusión más difícil porque, bueno, no es potestad del gobierno nacional y hasta ahora muchos no acompañaron esa decisión. No, Argentina tiene un problema estructural, sobre todo con lo que es el empleo público, que creció de 2,3 millones de personas en el año 2003 a casi 4 millones cuando asumió este gobierno. Y en ese lapso la población solo aumentó un 25%. O sea, tenés un problema serio de empleo público. La mayoría está centrada a nivel provincial y municipal. Por lo tanto, ahí tenés una cuestión que es bastante compleja, pero que en algún momento van a tener que abordar las provincias. Por eso me parece muy importante este proyecto que se mencionó de IVA provincial, donde el gobierno cobraría una alicuota de IVA, que sería la parte que hoy recibe, aproximadamente una alicuota del 8,5-9%, y la diferencia para arriba sería lo que cobren las provincias. ¿Ves todas bien las medidas del gobierno o alguna te genera alguna inquietud, alguna duda, alguna crítica? No, a ver, yo el programa lo veo muy sólido. Siempre me parece que acá hay factores obviamente que no podés controlar, como por ejemplo un shock externo. Lo que vimos las últimas semanas, y en especial esta semana, con las tasas largas de Estados Unidos, la tasa del bono del Tesoro a 30 años por arriba del 5%, lo que te está hablando un poco es que el mundo desarrollado está entrando en una trayectoria fiscal insostenible. Y eso puede tener consecuencias para todo el mundo. Bien, a los dos Domínguez, no son parientes, ¿no? No. Somos muchos los Domínguez. Es verdad, son muchos. Les agradecemos hoy por haber estado acá en este día de anuncios, donde hay mucha necesidad, mucha gente que quiere saber efectivamente de qué se trata y hasta dónde va. Creo que fueron muy claros y hay que esperar la letra chica, sobre todo lo que hay que instrumentar, y bueno, después
La cuestión de los proyectos de ley es quizás más complejo porque ahí arranca una discusión que es más política y que es en el Congreso de la Nación. Gracias a los dos por haber estado acá. Y ahora vamos a la política porque reaparecieron dos que todo el mundo quiere jubilar, al menos dentro de sus propios espacios políticos, que son... Qué fuerte. Qué fuerte. Y no. Habla por perdón. vos, sí, por favor. Bueno, sí. Igual yo. Vos lo jubilás. Sí. ¿Vos estás para jubilarlos? Sí. ¿Sí? Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Yo quiero renovación. Sí. Bueno. Tiene que haber algo para Claro, renovar. exactamente. Bueno, chicos. Bueno, no tampoco se puede pedir todo.